de locura total. Y realmente solo pasa aquí en Venezuela. El dólar, el docente, el médico, el empleado público gana $1 mensual. ¿Cómo sobreviven al mes las personas en Venezuela? Es algo que los va a dejar totalmente locos. Oye Siri, ¿quién es el presidente de Venezuela? Inexplicables, cosas inigualables, sin precedentes. ¿Cómo está el país en este momento? Esto es una total locura. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y nos encontramos en las calles de Venezuela, en las calles de mi país. Y es que les voy a contar las 10 locuras que solo ocurren aquí en Venezuela, aquí en mi país. Bueno, no son 10, serán 20, 100, 300. Pero bueno, en este video vamos a tocar 10 que quizás muchos de los venezolanos que me van a ver se van a sentir identificados. Así que amigos, pasando ese motorizado ahí, vamos a comenzar este conteo. Y eso es un pequeño detallazo, y es que esta calle no es para andar de aquí para allá, es de andar de allá para acá. Entonces, y andaba primero, hola, ¿cómo están? Andaba primero encima de la acera, se bajó porque nosotros estábamos aquí grabando. Él venía en la acera en contrasentido, o sea. Pero eso no, o sea, eso va a ser como un extra, como un plus. Miren, una cosa que debo decirles de aquí de Venezuela, y es una locura positiva, es la comida. La comida de Venezuela es una cosa maravillosa, una cosa encantadora, es una cosa que va a cambiar dependiendo del estado donde te encuentres. Por ejemplo, aquí en Maracay vas a conseguir un tipo de comida, en Valencia otro, en Maracaibo otro, en Mérida otro. O sea, la comida varía muchísimo de región en región. Refrescante, que no me puedo dejar de comer acá. Y esto es el típico plato navideño que comemos todos los venezolanos en la cena de Navidad y en fin de año. Pequeños, miren 5, pero miren este pequeño, pero miren esto. Yo no sé si ustedes conozcan en sus países esto, nosotros le llamamos cocada. Pollitos, hallacas, empanadas. Sí chicos, hay muchísima variedad de comida. Vamos a ver qué otras cositas les puedo ir mostrando, pero antes almorcemos. Aquí me conseguí con una amiga suscriptora que le quería preguntar, ¿qué te parece a ti la locura de la comida venezolana? Ay, muy rica, es muy variada, de verdad que tienen que venir a probar. ¿Cuál es tu comida favorita de siempre? Cachapa. Cachapa, ¿verdad? Cachapa. Sin duda alguna es infaltable. Entonces trabajas en el lugar indicado. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Ana, gracias. Hola. Bueno chicos, llegó el momento de comer. Obviamente teníamos que comer en este video, así sea de otro tema que incluye comida, pero que hay que hablarlo, ¿verdad? Rica cachapita con solo mantequilla y queso de mano. Una excusa para comer, ¿sí, Gabriel? Demasiado bueno esto. De verdad, esto es una comida de locura total. Pero, miren. Natillita. Yeah. Demasiado bueno. Y acompañado de un rico papelón con limón. Demasiado refrescante, delicioso para el momento en el que estamos del día, que es pleno 1:30 de la tarde. Demasiado bueno ahí. Pero continuemos con otras locuras que solo pasan aquí en Venezuela. Bueno, déjenme ver cómo les explico esta locura que solo pasa aquí en Venezuela, y realmente solo pasa aquí en Venezuela. Miren, yo ando sufriendo con la gasolina en este momento. En el país con las mayores reservas de petróleo en el mundo, tenemos que importar la gasolina desde Irán para poder consumir gasolina en este momento en Venezuela. Y es que miren, yo ando en échele. Está prendida la luz allí porque no tengo ni un cuarto de gasolina. Y es que sí chicos, aquí en Venezuela la gasolina que se está consumiendo está siendo importada. Esto ha derivado a que existan dos tipos de gasolineras. Una de precio regulado por el gobierno, en la que tienes que hacer cola de días para poder abastecer cuando llega el combustible, porque no siempre tiene. Y otra gasolinera a precios internacional, que tienes que pagar la gasolina en dólares. Nos confirmado el precio, fueron 22 litros de gasolina por $11. Entonces, el precio que tienes que pagar en este tipo de gasolineras es de 0.50 céntimos de dólar por cada litro de gasolina. Y esto es una barbaridad para el poder adquisitivo del venezolano hoy en día. Bueno, en ese autobús creo que no cabe más nadie. Ya se están saliendo por las puertas. Esto es una estación de servicio a mano izquierda, y ya ustedes van a ver que algunos carros ya están haciendo aquí cola, y esa bomba está cerrada. Miren esto aquí. Miren, estos son vehículos que están
ya haciendo de una vez la cola para cuando llegue el combustible ya ellos adelantar. Entonces dejan sus carros aquí y esperan simplemente. Ya tienen como el puesto asegurado. Hay personas que agarran el puesto hasta con una piedra. Dense cuenta que a veces está atravesada una piedra. Eso quiere decir que ahí va alguien, que nadie se puede meter. Miren esto, miren esto. Y aquí hay gente haciendo la cola en esa estación de servicio. Miren, por lo menos esas personas que están ahí están echando combustible a través de una pimpina, a través de un perol allí. ¿Por qué? Por el tema de la gasolina. No hay, entonces la gente hace lo que sea, revende la gasolina, pasa de un carro para otro para poder mantener el vehículo con gasolina y poder trasladarse hacia sus trabajos, hacia las tareas diarias que tienen que hacer. O como es en nuestro caso, que casi no tenemos gasolina y si nos quedamos va a tener que alguien venir a abastecernos y echarnos un poquito, así como están haciendo ellos. ¿Será que a ellos les pasó lo mismo que a nosotros nos puede pasar? Probablemente. Bueno amigos, otro tema bastante de locura aquí en Venezuela es el uso de la moneda. A pesar de que la moneda en Venezuela es el bolívar, actualmente no es así. No se está usando prácticamente el bolívar. Todo el mundo está usando, miren, el dólar. Y es que el uso del dólar en Venezuela es algo polémico porque el gobierno actual está como en contra de las políticas de Estados Unidos y que actualmente el venezolano se tenga que refugiar en el dólar para poder sobrellevar la hiperinflación que ocurre en el país es algo bastante loco. Y prácticamente el efectivo que se está usando en el país es 100% el dólar. ¿Cuánto lo tiene? Ahorita tenemos una promoción de $2, 3 por 5 si va a llevar varios. Miren, $12. Estas 4 donas con estas 2 galletas hicieron $4 exactos. Chicos, este plato lo negocié $20 de 25 y además me lo hicieron así un variadito. Así que bueno, todo es cuestión de negociar con los muchachos aquí. Pero este tema del dólar no se queda ahí. El salario mínimo mensual, y eso es otra locura, es el monto del salario mínimo actual en Venezuela. Y para eso tenemos que sacar otro billetico de dólar americano, pero esta vez el de $1. Este billete que ustedes están viendo aquí, este billete representa el salario mínimo mensual de las personas que viven aquí en Venezuela. ¿Quiénes son los que ganan salario mínimo? Ya lo he explicado en videos anteriores porque este es uno de tantos videos que le he dedicado a explicar la situación del país, pero se los resumo. El docente, el médico, el empleado público gana $1 mensual, así como lo están escuchando. ¿Cómo sobreviven al mes las personas en Venezuela para poder sobrellevar su vida? ¿Usted qué hace actualmente? Yo soy profesor. Eres docente. ¿Cuánto es el salario de un docente? Un docente aproximadamente como $3. $3 al mes. ¿Y qué haces entonces para sobrevivir? De todo. ¿Cómo hacen para ustedes sobrellevar la situación? Bueno, nosotros tenemos ahí en el mercado periférico un familiar que tiene un negocio y nosotros lo asistimos y bueno, y comprando y vendiendo cosas por Marketplace, así es que... Eso tienes que verlo en anteriores videos para poder comprenderlo. Pero una sola cosa les dejo claro que no es. Bueno, y a ver, otro tema muy pero muy loco que tiene solo Venezuela y uno que otro país, pero buscado con una lupa, es algo que los va a dejar totalmente locos. Pero locos, locos, locos. Y para eso necesitamos la ayuda de Siri. Y es que le tenemos que hacer una pregunta a Siri para que nos ayude con este tema, para que ustedes lo entiendan más fácil. Oye Siri, ¿quién es el presidente de Venezuela? La respuesta es Nicolás Maduro y Juan Guaidó. Chicos, ahí tienen la respuesta que da Siri a esta pregunta. Y Siri responde: 2 personas. Esto sucede en sus países. Venezuela actualmente es el único país del mundo en el que tú le preguntas a Siri quién es el presidente de Venezuela y te dice 2 personas. Esto es una total locura. Y es que sí, amigos, la política de Venezuela es una de las políticas más complicadas del mundo. Aquí suceden cosas inexplicables, cosas inigualables, y hasta universidades de todo el mundo han estudiado tanto la política de Venezuela como la economía, porque es una cosa sin precedentes cómo está el país en este momento. Entonces sí, esa es otra locura y es la número 5. Y bueno, chicos, otra locura de aquí de Venezuela, y esta sería la número 6, son las personas que conforman este gran país. La gente aquí en Venezuela es única. Aquí te puedes hacer pana, amigo de una persona que acabas de conocer. O sea, aquí se conocen 2 personas y ya a los 5 minutos se están bebiendo una cerveza, se están invitando el fin de semana para su casa, para hacer una parrilla, para hacer un sancocho, cualquier
cosa, y es que la gente aquí en Venezuela tiene un carisma demasiado único, y algo que hemos ganado a pesar de toda la situación que se vive aquí en Venezuela es por ser uno de los países más felices del mundo. Y esto es debido a la gente, a la actitud que tienen las personas para sobrellevar las situaciones sin importar cuál sea su condición. Eso es una locura de aquí de Venezuela, su gente. Ah, ¿tú quieres salir? Saluda pues. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí me conseguí con unos amigos suscriptores que me vieron grabando ahí. Saludos. Una suscriptora que me reconoció y me preguntó por Apolito, porque usted tiene 3, ¿verdad? Tengo tres perritos. ¿Y qué edad tiene su perrito? Tiene 14, 12 y 13. Pero años. 14 años. Y cada vez que tengo la oportunidad de venir aquí al país, trato en lo posible de entrevistar a muchos venezolanos para que den su opinión al respecto de las diferentes situaciones, de los diferentes temas que hemos estado atendiendo en este viaje reciente a Venezuela. Y ustedes se pueden dar cuenta lo agradables que son, lo receptivos que son con la cámara. O sea, no les da pena hablar, dan su punto de vista, son demasiado accesibles. O sea, esto es algo único en mi país. Amigos, y otra locura de Venezuela, y esta sería la número 7, es los lugares increíbles que tiene mi país. Y es que es una locura total todos los paisajes, todas las cosas que ofrece mi país en cuanto a la naturaleza se refiere. O sea, aquí tenemos de todo, amigos. Aquí tenemos montaña, nieve, volcán, desierto, selva. Lo tenemos todo aquí en Venezuela. Es una locura que dependiendo del estado que tú estés en Venezuela, te puedas conseguir con un clima totalmente diferente, con unos paisajes brutales, con unas playas paradisíacas. Esto es sin duda alguna una locura total de aquí de mi país, de Venezuela. He visitado muchísimos lugares, hemos visitado playas, el desierto, hemos visitado montaña, todo lo que se puedan imaginar hemos hecho en esta pequeña visita, pero nos quedan muchísimos sitios más por recorrer y espero muy pronto llevárselos a ustedes para que los conozcan y sepan un poquito más de mi país, Venezuela. Bueno, amigos, otra locura que tiene Venezuela, y esta sería la número 8, y obviamente que no las estoy enumerando por importancia o relevancia, no, lo estoy haciendo ahí como vayan saliendo. Y a mí me parece una total locura, pero una total locura de lo bueno. ¿Por qué? Porque esta locura a la que me refiero es la capacidad que tienen las personas en Venezuela, los que viven aquí, de poder sobrellevar la crisis. Gabriela, y dime algo, ¿qué es para ti vivir aquí en Caracas? ¿Cómo lo podrías resumir? Hay momentos buenos y momentos malos. Bueno, yo como joven lo veo en la perspectiva de que aquí como que la gente lucha más por obtener sus cosas. ¿Cómo es para ti vivir aquí en Caracas? Hay muchas cosas que ver. Me encanta sentarme en las plazas, las personas pasando. ¿Te gusta la cotidianidad que hay en la ciudad? Sí, me gusta. Y ahorita, bueno, con esta nueva realidad, pues, eso también nos pega, ¿no? Sobre todo ahorita en diciembre, ¿no? No nos gusta ver lo negativo. No, exacto, tratamos de estar positivos, ¿no? Así es, siempre positivo. Sí. Me impresiona la capacidad que tienen las personas para sobrellevar toda esta situación. O sea, me parece una total locura poder todavía surgir y vivir en un país en el que los servicios públicos no funcionan, en el que la gasolina no hay, en el que el país, la economía está vuelta un desastre. O sea, todos esos factores me hacen pensar en lo loco que es que las personas todavía puedan tener una capacidad de respuesta, una capacidad de adaptación a todas esas circunstancias. Es una locura positiva que sin duda alguna caracteriza al venezolano. Bueno, otra locura que pasa aquí en Venezuela y que a mí en lo particular me ha afectado demasiado es el tema de la velocidad del internet. Aquí en Venezuela, amigos, actualmente estamos teniendo un internet de los peores del mundo. Y si tú quieres tener un internet medio decente, por así decirlo, tienes que pagar mucho dinero o contratar empresas que están nuevas de internet satelital. Entonces, si no tienes la opción de internet satelital, no puedes tener un internet decente para poder trabajar. Y yo, que mi trabajo depende exclusivamente del internet para poder subirle los videos a YouTube, pues para mí eso es una total locura. Desde la última vez que vine ha empeorado muchísimo. Darle ni un video a mi editora desde que llegué a Venezuela, de todos los videos que he grabado hasta el momento de Venezuela. Pero espero solucionar eso hoy. Vamos a ver si pruebo en un sitio nuevo. Vamos a ver qué tal me va, pero es que el internet está fatal. Así que sí, amigos, el tema del internet, pues una cosa de locura aquí en Venezuela. Esa prueba que hice del internet para que ustedes vean de lo que les estoy hablando, para que ustedes saquen sus propias conclusiones y me digan si realmente es una locura o no.
Amigos, locura número 10 de aquí de Venezuela, y es acerca de la riqueza que tiene este país. Somos ricos en oro, somos ricos en petróleo, somos ricos en gas natural, somos ricos en muchísimas cosas, en muchísimas. No saben la gran cantidad de riquezas que tenemos aquí en Venezuela que nos harían ser uno de los países más ricos de Latinoamérica y el mundo. Espero que algún día todas esas riquezas puedan ser aprovechadas al máximo y sean reflejadas, se vean reflejadas en el país, con los habitantes de este país que tanto se lo merecen. Eso espero que sea algún día, chicos. Y amigos, con la Plaza Bolívar aquí detrás me voy a despedir de este video porque ya estuvimos enumerando 10 locuras que a mi parecer suceden aquí en Venezuela, tanto positivas como negativas. Seguramente que hay muchísimas más, pero bueno, no alcanzaría un solo video para decirles todas. Yo quisiera saber en los comentarios, tanto de los venezolanos que me ven, si coinciden con lo que dije y qué otras tendrían que añadir a este video. Los voy a estar leyendo y así nos nutrimos todos. Y para las personas que me ven de fuera, decirme si estas cosas también suceden en sus países y qué tan parecidos somos. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde Maracay, Venezuela, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.